La inteligencia artificial es la mayor tecnología que el ser humano ha inventado. La inteligencia artificial es fundamental para el futuro de la humanidad. Lo es hoy día. No podríamos vivir sin inteligencia artificial. No se podrían, por ejemplo, desarrollar exámenes como resonancia magnética, porque es la inteligencia artificial que nos permite ver imágenes. No podríamos tener meteorología. Difícilmente podrían aterrizar los aviones, los grandes aviones. Todo el transporte complejo se mueve a través de sistemas de inteligencia artificial. 2/3 de las decisiones de bolsa de la economía se mueven a través de decisiones algorítmicas. Es decir, los algoritmos están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Están presentes, por ejemplo, en nuestros teléfonos inteligentes. Están presentes en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial primero busca emular la inteligencia humana. ¿Y cómo se construye la inteligencia artificial? Se construye a partir de los datos, y por lo tanto esto es muy importante entenderlo, porque esto determina la inteligencia artificial, una nueva geopolítica. La inteligencia artificial marca un cambio civilizatorio, marca un paso de una civilización analógica, que es la civilización de lo que uno podría llamar, de la cual provenimos de la segunda revolución industrial, que era un mundo centralizado, jerárquico, vertical, y todo estaba marcado por esa dimensión ecosistémica. La educación era centralizada y jerárquica, los medios de comunicación, el modelo de desarrollo de la empresa, la concepción del Estado, la generación de inteligencia para la sociedad desde el Estado era concentrada desde las instituciones del Estado, desde los gobiernos, desde los parlamentos, los partidos políticos y la burocracia que pululaba en torno a ellos. Ese mundo quedó atrás. Ese mundo parió también partidos políticos que estaban hechos para ese mundo centralizado y vertical. Y los partidos, sean de izquierda, de derecha, liberales, obedecen a esa lógica, a esa mirada ecosistémica. Bueno, la era digital, a diferencia de la era analógica, que es un mundo que está en las fronteras de la biología de nuestro cerebro humano, funciona a un promedio de 120 metros por segundo, que es la velocidad de nuestras neuronas biológicas. Pero cuando uno entra en la era digital, entra en un nuevo territorio, entra en una nueva realidad, es otra capa, es otra fase, que es este mundo virtual donde la velocidad marca el desafío o marca una nueva frontera, porque todo lo que está en la era digital y en la inteligencia artificial se moviliza a 300 millones de metros por segundo. Ya no son 120 metros por segundo, son 300 millones de metros por segundo, con un lenguaje que es otro lenguaje. Transformamos el lenguaje humano en un lenguaje binario 0-1, un lenguaje que solo las máquinas entienden y que nosotros no entendemos. Entonces empieza a generarse un mundo que primero tiene una gran asimetría. Empieza a generarse un mundo que conoce todo de nosotros y nosotros no conocemos nada de ese mundo. Ni siquiera entendemos muy bien los mensajes y el lenguaje que ellos tienen. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto está determinando, como decía, una nueva geopolítica. Porque el combustible de la inteligencia artificial, así como el petróleo movía o generaba la energía para la sociedad del siglo pasado, o para la sociedad analógica, el combustible que antes era el petróleo, y la lucha geopolítica fue por los pozos petroleros, hoy día la disputa geopolítica es por este nuevo combustible, que son los datos, pero los pozos petroleros son nuestros cerebros. Es decir, la batalla geopolítica de todo, la búsqueda de poder futura será en nuestro cerebro, porque los datos, así como fueron los pozos en Irak, en Arabia Saudita, hoy día son nuestros cerebros. Pero además, este combustible, a diferencia del petróleo que iba disminuyendo, va creciendo. De hecho, hoy día, en un segundo, se genera tanta información como en 100.000 años pasados. Cada año se duplican los datos respecto al anterior, y con Internet de las cosas vamos a tener un gigantesco tsunami de datos. Por lo tanto, uno deberá prever que la inteligencia artificial va a crecer exponencialmente. Los motores son los algoritmos. Piensen que los motores del siglo XX eran motores a combustión, que fueron los mismos durante 100 años. Estos motores son evolutivos a una velocidad gigantesca, porque estos motores reproducen las funciones, como funciones matemáticas, emulan la corteza cerebral. Y evidentemente
eso se traduce justamente en estos nuevos instrumentos. De hecho, la gran revolución, el deep learning o el aprendizaje por reforzamiento que generó personalidades del mundo científico como Joshua Bengio y otros científicos, justamente lo que hacen es mirar el cableado del cerebro humano y traducirlo después en funciones matemáticas. Por eso que Obama, su gran proyecto fue el cableado del cerebro humano. ¿Para qué? Para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es el poder del siglo XXI. Y el producto de estos motores con este combustible que son los datos es la inteligencia artificial, que además está hecha para modificar las conductas, los comportamientos de nuestros cerebros, para predecirnos, anticiparnos, para ponernos ideas. Bueno, por eso el campo de batalla geopolítico del siglo XXI, producto de la inteligencia artificial, es nuestro cerebro. Y por eso que hay que proteger los cerebros. Porque yo decía al principio, no hay ninguna posibilidad de vivir sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que nos va a permitir sobrevivir como humanidad, alimentar a los 9.500 millones de habitantes que vamos a tener en el 2050, transportarlos, vestirlos, que tengan espacios de ocio. Además, la vida va a transcurrir en este nuevo territorio. Hoy día estamos en inteligencia artificial cuando estoy hablando. La vida se va a hacer a través de Zoom, se va a hacer a través de las redes sociales, vamos a estudiar, vamos a trabajar cada vez más a distancia. Nuestros espacios de ocio se van a hacer en plataformas, nuestros espacios de convivencialidad se van a hacer ahí. Por lo tanto, si vamos a habitar este nuevo territorio, donde vamos a pasar gran parte de nuestras vidas, estos territorios tienen que tener regulaciones. Porque nosotros tenemos que garantizar que si la inteligencia artificial es fundamental, siempre debe ser usado para el bien de la humanidad, para la equidad, para la libertad, para la autonomía y nunca contra. De hecho, tenemos la energía nuclear. La misma tecnología puede ser usada para el bien de la humanidad, para la salud, para la energía o para destruir la humanidad como bomba atómica, y vivimos la dramática experiencia genocida de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esta es la tecnología más potente que ha generado el ser humano. Y al mismo tiempo es la que nos puede generar los mejores horizontes, los 100 mejores años de toda nuestra historia de la humanidad, o nos puede generar las 100 peores. Puede ser un instrumento de dominación o de liberación. Por eso que con Rafael Yuste, el director mundial del proyecto BRAIN, que dirige más de 700 centros, hemos hecho en Chile con todas nuestras universidades, a partir del Congreso del Futuro, el primer proyecto para establecer los neuroderechos como derechos humanos, porque hay que proteger el cerebro. Y hemos presentado una ley, además de esta reforma constitucional, para establecer los mecanismos en que las neurotecnologías, que ya pueden leer nuestro pensamiento, nuestro inconsciente, nuestras emociones, o pueden poner dentro de nuestro cerebro ideas, pensamientos que no son nuestras, para poder regularlo, para garantizar que eso solo se usa para enfrentar los problemas de Alzheimer, para enfrentar los problemas de Parkinson, por el bien de la humanidad. A lo mejor vamos a tener que llegar a capacidad aumentada alguna vez para poder competir y hacer frente a la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo tenemos que, esto ya se industrializó, tenemos a Elon Musk con Neuralink, que está industrializando esta interfaz cerebro-cerebro. Pero también tenemos otras neurotecnologías que son indirectas, que son los mecanismos algorítmicos para, a través de los datos, poder predecirnos, anticiparnos, para poder intervenir en nuestro cerebro. Y por eso también hemos presentado un proyecto de ley para regular todo lo que son los Facebook, los Google, los Amazon y las plataformas chinas. Hay que regular el ciberespacio, porque ese territorio hoy día está privatizado. Google privatizó Internet, las plataformas se han apropiado, China y americanas colonizaron el ciberespacio y tenemos que liberarlo. Los datos debieran ser un bien público de la humanidad y deberíamos tener protocolos para regular la inteligencia artificial, igual como tenemos para regular la energía nuclear. Y esto es mucho más potente. Además, esto está creciendo a una velocidad exponencial. Piensen que la capacidad de memoria de los sistemas neuronales artificiales se duplica cada 18 meses. En la era cuántica lo va a hacer cada segundo, y ya estamos entrando en la era cuántica. Pensemos que la cantidad de datos está creciendo de manera gigantesca y los algoritmos, como decía, se están desarrollando cada día, son más potentes. De un año a otro la inteligencia artificial progresa 100 veces. En 5 años lo va a hacer 1.000.000 de veces. En 10 años lo va a hacer cientos millones de veces. Y en el 2045 el propio Ray Kurzweil, jefe de ingeniería artificial de Google y fundador de la Singularity University, dice: en el 2045 la inteligencia artificial va a ser 1.000 millones de veces más potente que la de todos los seres humanos juntos.
Pero el problema es que nuestra inteligencia es la misma por lo menos hace cerca de 60.000 años. Por eso que tenemos un desafío gigantesco. La energía, esta nueva tecnología de la inteligencia artificial va a ser la que nos permita salvar la humanidad, seguramente enfrentar el calentamiento global, alimentarnos, conocer los orígenes del universo, si hay multiverso, pero al mismo tiempo, paradojalmente, es nuestra mayor amenaza.